Bueno, entonces, ayer nos quedamos con lo del litisconsorcio. Si ponen en mudo, por favor, ahí, Leo. Sí, nos habíamos quedado en el litisconsorcio, habíamos hecho esas tres tipologías, ¿no? De la pluralidad de los litigantes. En los procesos, espérenme que tengo un retorno ahí. Uh, ok, en los procesos civiles y análogos. Se me trabó solo a No mí va a o también a grabar. ustedes. Sí, tengo un retorno, alguien, Leo, mande, ¿alguien más habló? A parar. ¿Y desde cuándo ando usted en bicicleta? Abogado, tienen encendidos los micrófonos. Sí, eso es lo que estoy tratando de controlar. Leo, si apaga el micrófono, por favor. Iris. No sé por qué no puedo apagar el de Leo. Ahí está, bueno. Les decía, estamos en la sucesión procesal. La sucesión procesal se da cuando el titular del derecho que hablábamos ayer no puede asistir al proceso, no puede asistir al juicio, a la demanda. Entonces, puede sustituirlo otra persona. ¿En qué caso? Bueno, por lo general va a ser pues por causa de muerte, ¿verdad? ¿Cuándo podemos decir que se da una sucesión procesal? Si usted, si su padre, por ejemplo, bueno, no vamos a cometer ese crimen ahorita. Si existe una persona, ¿no? Que tiene una demanda y durante el proceso fallece, quienes tienen derecho de poder reclamar esa demanda son sus herederos, sus hijos. Entonces, ellos le sucederían procesalmente. Entonces, la sucesión procesal se va a producir siempre cuando, ¿verdad? Se daba la muerte del litigante o por la transmisión, ¿verdad? O porque en los casos de los bienes, por ejemplo, si usted vende la propiedad que está en objeto de litigio, ¿verdad? Y está durante el proceso, entonces el dueño de la propiedad deja de ser usted y se la pasa a otro. Entonces, el objeto del litigio, que es la propiedad del bien inmueble, digamos, o mueble, entonces ya usted no es el titular de ese derecho, sino que es otra persona, el nuevo dueño. Entonces se sucede la postulación procesal ahí, ¿verdad? Esas son las dos Pero, situaciones. abogado, ¿Sí? vamos a ver si entiendo. Si en el caso yo demando a una persona Ujú. porque me debe dinero, Sí, y sí. esa persona se muere, Ujú. ¿cómo quedo yo? No va a quedar en baile. Usted puede mandar a los herederos. Porque los Ah, ya. herederos, si usted continúa la demanda, porque usted precisamente no es a la persona, o la persona a la que se compromete, pero esa persona va a responder con sus bienes presentes o futuros, ¿verdad? Entonces, si fallece el deudor durante el proceso de demanda, entonces usted puede reclamar contra los bienes que él dejó, y esos bienes que él dejó le van a pertenecer a los herederos. Entonces son ellos los que van a sucederlo procesalmente. Sí, para los dos lados, para la parte activa o para la parte pasiva, ¿verdad? Se puede dar la sustitución o la sucesión procesal. Entonces, tal como lo establece aquí, ¿no? Entonces, puede ser, hay algunos casos en los que puede ser sustituida la persona del titular. ¿En qué casos? Supongamos que usted tiene un hermano que vive en los Estados Unidos y su hermano es dueño de una propiedad aquí en Honduras. Entonces, su hermano le envía a usted un poder de administración o un poder de representación para que usted acuda ante el juzgado a reclamar un derecho. Resulta que un vecino de la propiedad de su hermano le está invadiendo, ¿verdad? O movió el cerco, etcétera, pero su hermano no está aquí. Y el dueño de la propiedad de su hermano, o sea, ¿cómo va a ser el pobre? Pues no nos vamos a caer en esa situación de, ¿verdad? De orfandad legal para su hermano, sino que usted le puede suceder procesalmente, como a través de un poder que se le llama, ¿verdad? De representación, que su hermano Ese es el 34. no, estamos hablando del 71, todavía en la parte conceptual. Cuando dice en caso Ah, de que el demandado pida ser sustituido por un tercero, ¿verdad? El juez decidirá lo procedente y después dividirá las demás partes, ¿verdad? Claro, es un proceso donde hay que escuchar a todas las partes por el principio de contradicción y concentración, pero son las tres situaciones: por causa de muerte,
por la transmisión del objeto litigioso o porque lo pida, ¿no? Una de las partes. El 72 ya nos habla de la particularidad, ¿no? O el trámite cuando se da mortis causa, por causa de muerte, ¿verdad? ¿Quiénes van a sucederlo? Pues ya decíamos, los herederos, ¿no? Al causante lo suceden sus herederos. Entonces, así es como se procede en ese caso. Y saltamos al 74, porque el 73 también es parte de la regla de la sucesión procesal mortis causa. El 74 nos habla de la sucesión cuando se transmite el objeto litigioso. Como le digo, si usted es el dueño de un vehículo y vaya, lo tiene en trámite con una persona en un trámite de venta, suscribieron una promesa de venta y en un viaje, por decir así, o en tránsito en la circulación de ese vehículo, tiene un accidente que es culpa de un tercero, entonces ya usted, que ya dejó de ser el titular del vehículo, el nuevo titular es el comprador nuevo, ¿no? Entonces, ese es el que puede reclamar. Ahí se sustituye la persona por el objeto litigioso, por el objeto de litigio. Y el 76 ya nos habla de la asociación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, recordemos, bueno, yo espero que todos hayan llevado ya el derecho civil 1, ¿verdad? Para que podamos pues hablar con tranquilidad sobre esto, sobre las personas jurídicas. Entonces, las personas jurídicas normalmente sufren cambios en cuanto a la representación. El presidente de la Junta de Administración, el gerente general, ¿verdad? Cambian pues constantemente, podría decirse. Entonces, cuando cambia, usted no está demandando a esa persona, si usted está demandando a la institución o a la persona jurídica. Entonces, supongamos, por ejemplo, que usted interpone una demanda contra un banco, puede ser, o una municipalidad, por ejemplo. Usted sí interpone la demanda contra el alcalde de ese municipio, ¿verdad? Pero directamente está demandando a la municipalidad. Entonces, si el alcalde, pues, porque estamos en un periodo de transición electoral, se cambia, solo se va a sustituir, pues, ¿verdad? O va a sucederle nada más la figura de la persona que representa a la persona jurídica. Entonces, básicamente, sobre eso trata la sucesión procesal. ¿Estamos claros con eso? O sea, es una sustitución, pues, del demandante o del demandado, ¿sí? Dentro del proceso. Si no hay dudas, pues avanzamos con la intervención de terceros. Dos son las situaciones, no, son dos, no me acuerdo, sí, dos situaciones que podemos encontrar en cuanto a la asociación o a la intervención de terceros, perdón. La intervención de terceros de manera voluntaria. Es decir que, pues, se puede admitir aún ya iniciado un proceso, ¿verdad? Se puede admitir tanto como demandante como demandado a quien tenga un interés, ¿verdad? A quien tenga un interés en el proceso. Ahí les hacía ejemplo yo, por ejemplo, de los casos de los trabajadores, ¿no? Cuando una empresa o un patrono es demandado por parte de sus proveedores con quienes tiene una deuda, ¿no? Entonces ellos lo demandan por la deuda, pero también los trabajadores van a tener un interés, ¿no? Que se les pague su pasivo laboral. Entonces, pueden intervenir en el proceso, son un tercero, alguien que no estaba en el proceso de inicio, pero puede intervenir voluntariamente por esa condición. Y otra circunstancia en cuanto a la intervención de terceros es la provocada. Y bueno, esta nos manifiesta que cuando la ley así lo permita, ¿verdad? El demandado puede llamar a otras personas, puede llamar a otro que tenga algún tipo de interés o vinculación en el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los avales que mencionábamos, ¿no? Si había un aval solidario, pues entonces yo que soy el deudor puedo decir, señor juez, también solicito de que la intervención de fulano de tal, que es el tercero, y es aval solidario en esta causa. O si el acreedor, por ejemplo, a quien yo le debo, yo soy aval del titular del derecho, ¿no? Y me demandan a mí que soy el aval, entonces voy a decir, bueno, pero fíjese que yo ese dinero no lo utilicé, yo basado en la confianza que tengo con mi amigo, pues le serví de aval.
Entonces, por lo que solicito que intervenga también él, ¿no? Entonces, que lo demanden a él también. Ahí se provoca la intervención de ese tercero en un proceso que ya está iniciado. Avanzo, bueno. Luego surge algo fundamental, ¿no? Para nosotros como profesionales del derecho, y es lo que se le llama la postulación procesal. La postulación procesal no es más que, pues, el ejercicio de las facultades que tiene como técnico o como asistente en el proceso el abogado, ¿verdad? Y ya del artículo 79 y siguiente encontramos las reglas sobre estos puntos. La necesidad de intervención del profesional del derecho, nos habla el artículo 79. Entonces, salvo, dice el código, que la ley disponga algo contrario, ¿verdad? Las partes deben comparecer al juicio con la asistencia de un profesional del derecho, ¿verdad? Que esté habilitado legalmente. ¿Sí? Actualmente, por ejemplo, se procura controlar en todos los juzgados y tribunales a nivel nacional de que los abogados estén debidamente colegiados, que estén al día en sus pagos con el Colegio de Abogados de Honduras, para que pues estén habilitados, ¿verdad? Entonces, no puede un profesional del derecho, usted puede graduarse de la carrera, pero si no está inscrito en el colegio, no va a poder ejercer, ¿verdad? Entonces, no puede al menos integrar o intervenir en un juicio. Entonces eso, la necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta necesidad? Bueno, porque la persona, ¿no? El interesado, el demandante o el demandado, eh, normalmente no va a ser una persona que se dedique a las ciencias jurídicas, sino que sea pues, un ingeniero, un agrónomo, un campesino, un médico, etcétera, ¿no? Que no tiene nada que ver con las ciencias del derecho. Y necesita una persona que le ayude, para eso estamos nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser la intervención del proceso, del profesional del derecho, perdón, en el proceso? Pues a través de un poder. Existe esa palabra que de hecho es un contrato de mandato, que eso pues si ya llevaron el Civil 5 o si lo van a llevar, lo van a ver más adelante. Es un contrato de mandato donde una persona le delega a usted como abogado esa facultad, ese poder de la representación procesal para que intervenga, para que lo defienda, pues. De ahí que nace la naturaleza de nuestra profesión, ¿verdad? Ser defensores de los intereses y de las pretensiones de nuestros representados. Otros dicen nuestros patrocinados, ¿verdad? Pero yo prefiero utilizar el término representados procesales. Y entonces, ¿cómo va a ser? A través de ese poder que puede ser de manera general o un poder especial. ¿Verdad? Dos tipos de poder existen, general y especial. El poder general, que se le llama poder general para pleitos, es un poder amplio que la persona se lo da a usted como abogado para que pueda interponer todas las demandas, todas las acciones en juzgados, en las instituciones públicas y privadas, donde tenga necesidad. O sea, es un poder totalmente amplio. Cuando a usted una persona le da un poder general para pleitos, pues lo está convirtiendo en su abogado de cabecera, así como usted elige a su médico de cabecera, ¿no? Entonces, usted va a ser pues el defensor de todas las causas de esa persona. O puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? Y existe lo otro que se llama el poder especial para pleitos, que es un poder, como el nombre lo dice, especialmente para un pleito. Si a usted lo buscan solo para esa demanda, pues le darán un poder especial para ese pleito, ¿verdad? Y usted tiene todas las facultades que el derecho le asiste para ese pleito, ¿verdad? No puede utilizar ese mismo poder para otras causas porque no se le ha habilitado, a menos que lo diga el poder, ¿verdad? Entonces, esas son las dos modalidades en las que interviene el abogado dentro del proceso representando a los litigantes, ¿verdad? Bueno, los actos en que se puede realizar por sí las mismas partes. Hay algunos actos o algunos procesos en que las partes no necesitan la intervención de un abogado. Entonces, ellos mismos se pueden defender. ¿Sí? Entonces, ya las partes pues, pueden formular su demanda en algunos tipos de procesos en materia civil, como el proceso monitorio,
¿verdad? Que es un proceso, para resumírselos, lo van a ver pues más adelante, pero es un proceso para hacer constar que alguien tiene una deuda. Ese es lo único que tiene ese proceso. Asimismo, en aquellos procesos donde la cuantía sea inferior a 5.000 lempiras. Si la cuantía es una deuda de 1.500 lempiras, 3.000 lempiras, las personas no necesitan abogado. Eso no significa que no puedan aportar un abogado, ¿verdad? Sí pueden, ¿verdad? Y usted como abogado puede llevar una causa por menos de 5.000 lempiras, ¿verdad? Por una cuantía inferior a eso. Pero no es necesario, ¿verdad? La ley le faculta a los intervinientes, a las partes litigantes que puedan actuar sin necesidad de profesional del derecho en esos casos, ¿verdad? O en algunos casos, cuando no puedan pues pagar un abogado, vamos a ver un poquito más adelante en unas diapositivas siguientes sobre la asistencia jurídica gratuita, ¿verdad? Pues bien, luego el 81 nos habla de los actos en que se puede realizar el otorgamiento de poder, ¿verdad? ¿De qué manera, pues, la parte le va a entregar a usted, abogado o abogada, el poder para que lo represente en el proceso? Puede ser apudacta. Apudacta significa de que, vaya, la parte ha sido citada a una audiencia y comparece el día de la audiencia, el demandado, y no tiene abogado. Entonces, inician en la audiencia con la presencia de la parte y en ese mismo acto le otorga poder a usted, que es el abogado o la abogada, ¿verdad? Entonces, queda constancia en acta de que la persona involucrada en el proceso le está otorgando poder a usted. Y ahí detalla, le confiero poder al abogado, ¿verdad? Pues su nombre, para que me represente durante el curso de este proceso. Y eso se hace con Abogado, el acta de la audiencia, ¿sí? Dígame. disculpe, y en ese ejemplo que usted puso de representar a alguien que está en el extranjero, Ujú. ¿a dónde debe acudir él para poder mandar la nota que diga que te está cediendo el poder de representante? Excelente, ¿Debe ir gracias. Sí, sí. a algún consulado o...? Sí, usted tiene la respuesta, Mauricio. Es así, ¿verdad? Para los que están en el extranjero, tanto en la sucesión procesal, porque una cosa es que me represente a mí alguien, ¿no? Y otra cosa es la necesidad de un abogado. Entonces, en el caso del poder de representación, pues sí, y el poder también del profesional del derecho, es a través de los consulados de la República en los distintos países, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues la mayoría de compatriotas que tenemos en el extranjero, ya sabemos, se encuentran en Unión Americana o en España, ¿verdad? O en otros países, ¿no? Entonces, ellos tendrán que acudir al consulado más cercano y manifestarle al cónsul, ¿verdad? Su necesidad, y los cónsules son personas que están capacitadas para este tipo de situaciones, entonces ellos le van a hacer una redacción de un poder, según sea la necesidad de la persona, ¿verdad? Un poder de administración o de representación, o un poder para pleitos, si es para un abogado, ¿sí? Así es, Mauricio. Entonces, que esa es otra forma, que es la tercera forma que dice ahí, escritura pública de poder. Entonces, les ponía el ejemplo del acta, ¿no? Apudacta, que se hace constar en el acta de la audiencia. Entonces, ahí esa es la primera forma de otorgamiento o una modalidad de forma de otorgamiento. Otra modalidad de otorgamiento es a través de un escrito, ¿verdad? Usted como abogado redacta un escrito donde dice se confiere poder, y la persona interesada en el caso pues dice: yo, Gustavo Cardosa, mayor de edad, abogado, casado, tal, ¿no? Vecino de la ciudad de Santa Rosa de Copán, con mi identidad tal, otorgo poder al abogado Mauricio Portillo para que me represente en la demanda que se ha interpuesto en mi contra. Entonces, yo estoy haciendo un escrito y lo presento al juzgado competente, ¿verdad? Al juzgado donde se me está demandando, y ya queda establecida esa parte, ¿no? La otra es a través de una comparecencia, que es un acto donde la parte, el demandado,
llega ante el juzgado, generalmente con el abogado, ¿verdad? Va a ser así, porque las partes no van a saber cómo es que se otorga, pero el abogado sí. Entonces, usted va a acompañar a su representado al juzgado para que la secretaria o el secretario del juzgado levante un acta de comparecencia. Y en el acta de comparecencia lo que dice eso, que el día tal compareció el señor tal o la señora tal, otorgándole poder al abogado, ¿verdad? Fulanito de tal. Entonces, es un acta que se levanta, pero es un acta distinta a la audiencia. Por eso, primero podemos identificar en el acta de la audiencia, pudacta o por comparecencia. Y finalmente tenemos la modalidad por la escritura pública de poder, que la escritura pública de poder, pues se puede hacer tanto por una escritura autorizada por un notario, ¿verdad? Y la otra a través de un cónsul, si estamos hablando en el extranjero. Ambos tienen lo que se llama en derecho notarial, pues, fe pública y tienen esa facultad de poder autorizar instrumentos públicos. Entonces, es eso, es una escritura. Ese poder, por ejemplo, que mandan del extranjero, eso es una escritura pública. Lo mismo que una escritura pública de poder otorgada por un notario aquí en el territorio de la República. ¿Verdad? Entonces, tienen la misma validez, ¿verdad? O la misma función ambas. Entonces, bueno, esas son las formas en cómo se otorga el poder. Finalmente, pues en esta lámina tenemos que es lo que es la obligatoriedad del poder, que habla del 82. Y estos ustedes, pues, a pesar de que los estamos analizando tan rápido por las premuras del tiempo, ¿verdad? Que no nos alcanza. Ojalá tuviéramos un año para estudiar teoría del proceso. Pero la obligatoriedad del poder hace referencia a que es imprescindible que las partes establezcan para qué se le está dando poder al abogado, ¿verdad? En algunos casos no se establecen estas disposiciones que enuncia el artículo 82 sobre las facultades expresas. Se le llaman facultades expresas porque usted en algunos casos le puede delegar a su abogado o les van a delegar a ustedes como abogados la facultad de que pueda renunciar el abogado a un acuerdo, que pueda renunciar a los recursos, que pueda conciliar, que pueda delegar el poder en otros abogados, que pueda aprobar convenios, ¿verdad? Si llegan a un convenio. Entonces, eso usted tiene que expresarlo en el poder, porque si en el poder que usted otorga al abogado no están establecidas estas facultades de expresa mención, entonces el juez no le va a admitir un convenio o no va a admitir que el abogado pueda representarlo a usted. Digamos el caso de que usted no puede ir el día de la audiencia, entonces, pero su abogado tiene amplias facultades, ¿no? Incluso las de expresa mención, esta obligatoriedad de otorgar el poder de expresa mención. Entonces no es necesaria su presencia a veces en la audiencia y su abogado la va a poder representar sin ningún problema, ¿verdad? Como si usted estuviera ahí. Entonces, a eso se refiere esta obligatoriedad. Bien, otras reglas comunes en cuanto a esto de la postulación procesal, pues se da lo que son los deberes que tiene el profesional del derecho, ¿verdad? Los deberes surgidos, usted como abogado tiene deberes, ¿verdad? Con su representado. Entonces, usted queda obligado a realizar todas las actuaciones procesales, ¿verdad? En lo que consista el proceso, ¿verdad? O sea, usted no puede decir a la parte, fíjese que no puedo ir a la audiencia. No, usted tiene que representar a la parte en la audiencia, ¿no? O fíjese que no pude ir a notificarme. Eso no, eso es un deber suyo, estar pendiente de todas las actuaciones procesales. Entonces, solamente, obviamente, cuando existe una imposibilidad, supongamos que eso se da mucho, ¿verdad? Donde usted como abogado, usted no lleva solo un caso, usted lleva pues muchos casos a la vez. Entonces, tenga una audiencia y digamos, tiene una audiencia a las 8 de la mañana y le señalaron otra a las 9, pero todavía no ha salido la de las 8, entonces usted puede comunicar al juzgado la imposibilidad de asistir, ¿no? Y lo que corresponderá, pues, es cambiar la fecha, ¿no? O cambiar la hora de esa audiencia, ¿verdad? Esa es una causa, pero hay que comunicarla. Su responsabilidad es acompañar todas las etapas del proceso. Entonces, el deber.
queda obligado también a realizarle todos los actos de comunicación, comunicarle pues a su representado. Fíjese que ya el demandado ya contestó la demanda. El demandado fíjese que presentó tales y tales medios de prueba, etcétera, ¿no? Y como les digo, informar todo el desarrollo del proceso. El profesional del derecho también puede establecer lo que es una sustitución o delegar a otra persona. Lo que les mencionaba, ¿no? Si a usted le han otorgado las facultades de expresa mención, usted puede pues sustituir el poder en otro abogado. Esto pasa mucho en la práctica, ¿verdad? Donde pues abogados de renombre se les otorgan poderes, pero ellos delegan a los abogados asociados, ¿no? de sus despachos. Entonces, es una práctica muy común y que el proceso no lo contempla. Ahora, cuando... Abogado, Dígame. ¿a qué se refiere con abogado eso, de renombre? Abogado de renombre. Ah, bueno, un abogado de mucho prestigio, alguien conocido, pues, ¿verdad? Usted, por ejemplo, en todas las ciudades de cualquier país del mundo va a encontrar abogados que son más conocidos que otros. ¿Por qué? Por su larga trayectoria, por su excelente desempeño en los tribunales, ¿verdad? Entonces esos abogados se ganan un nombre por encima del resto. Este también Entonces, tiene que ver con la competencia, ¿verdad, abogado? mm, ¿O no? en la competencia, no, no necesariamente. Estamos hablando ahorita de las partes procesales. Del término, ¿cómo se llama? El contenido de competencia, pues lo abordamos hasta ¿qué día es hoy? Jueves, hasta el martes, ¿sí? Ayer cambiamos de tema. Entonces, no necesariamente tendrá que ver con competencias, ¿sí? Lo que les menciono sobre los abogados, pues de nombre es eso, de que hay abogados obviamente que son más conocidos que otros, pero dentro de su bufete, dentro de sus despachos, tienen abogados asociados, o sea, hay más abogados en ese bufete, entonces no les puede representar a usted en todas las audiencias, entonces le delega el poder a otro, y eso es lo que se da, ¿no? Por eso les digo que es una práctica común, la delegación. Bueno, espero que haya quedado claro ese punto. Ahora, también se puede cesar la representación, es decir, se puede terminar, ¿verdad? El cese es como el corte, el cese de la representación procesal. ¿Cuándo? Bueno, de dos maneras comunes, que es de manera expresa o tácita. Expresa es si el demandado o el demandante le dice a usted, ya no quiero que sea mi abogado, ¿verdad? Voy a buscar otro. Usted no me le dedica tiempo, bueno, tal. O hay una persona que me lo hace por menos dinero, que pasa mucho, ¿verdad? Entonces, puede cesarle expresamente. Y la otra, la tácita, sería de que usted o de que el demandante o demandado acuda al juzgado otorgándole poder a otro, ¿verdad? Entonces, tácitamente le estaría cesando el poder de representación al abogado que ya está pues nombrado. La renuncia también puede ser voluntaria o el cese de la representación puede ser voluntaria, ¿verdad? Entonces, el profesional del derecho, ¿verdad? No puede abandonar el proceso, puede decir a la parte, mire, yo ya no le puedo llevar este caso porque, pues no sé, cualquier caso, ¿no? Un caso fortuito o incluso por decisión personal, pero tiene Pero, que notificar. pero imagino que ha de haber como un tiempo donde ya no se puede. Decir Totalmente. que ya no quiera. No, en cualquier parte del proceso usted puede darle ese comunicado al representado, solo que tiene que darle 10 días. 10 días contados a partir de que usted le dice ya no voy a poder llevar su representación. ¿Por qué esos 10 días? Pues para que él busque otro profesional del derecho que le asista, ¿verdad? O que el Estado le asigne uno, ¿verdad? Entonces, no es que, bueno, fíjese que al día de la audiencia y usted se queda sin representación, no. Tiene que pasar un término al menos de 10 días para que se pueda dar esto. Si no, si usted, por ejemplo, llega el día de la audiencia como abogado y le dice, fíjese que ya no lo voy a representar, o no llega usted a la audiencia y le llama la parte, ¿no? Abogado, ¿qué pasó? Que estoy en el juzgado y vamos a audiencia. No, es que ya no le voy a llevar el caso a usted.
Entonces, ahí incurre en responsabilidad del profesional del derecho, que vamos a ver también ese punto en el 88, ¿verdad? Entonces, esas son las maneras. También, bueno, si el abogado se muere, ¿verdad? Si hay un fallecimiento del abogado, obviamente cesa, ¿verdad? Cesa la representación y a la parte le tocará que buscar otro abogado, ¿no? Y bueno, con tanta violencia que existe y ustedes se han dado cuenta cuánta muerte de colegas, ¿no? Entonces ha pasado en repetidas ocasiones esto, de que cesa la representación del abogado por esto, por la causa de muerte. Y bueno, luego tenemos lo que es el profesional del derecho único común, es decir, cuando existen varias partes demandantes o varias partes demandadas, pueden nombrar a un solo abogado para que los represente. Y no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces, se puede hacer de esa manera. Usted puede, por ejemplo, si es una demanda colectiva en materia civil o de trabajo, pues, digamos, usted puede representar a varios trabajadores, puede representar a varios demandantes, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Y aquí incurre, como les decía, en la responsabilidad disciplinaria del profesional del derecho. ¿Qué pasa? Que el juez o el magistrado, ¿verdad? Puede requerir, ¿verdad? O puede corregir disciplinariamente a los abogados que pues estén ejecutando actuaciones incorrectas dentro del proceso, ¿verdad? Pueden ser corregidos totalmente, como en el caso de que el abogado quiera abandonar la representación del demandante o el demandado, que incluso que el abogado pues tenga una falta de respeto para las partes, ¿verdad? Usted cuando llegue a un juzgado y le toque que desempeñar su profesión, pues tiene que hacerlo con el mayor respeto posible hacia todos los que están involucrados en el proceso, ¿verdad? Hay abogados que pecan pues de muchas situaciones, ¿verdad? Propias tal vez de su personalidad, pero que están totalmente pues en esa situación de actuación incorrecta. Bueno, pecan de soberbios, de prepotentes y a veces quieren más que con una buena estrategia de defensa o de demanda, quieren pues con artimañas querer ganar sus pretensiones y no es así, ¿verdad? Es una actuación incorrecta que puede ser corregida perfectamente por el juez, ¿verdad? Y incluso puede llegar a una responsabilidad civil, penal, ¿verdad? O disciplinaria de parte del Colegio de Abogados. Eso se reporta al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y lo pueden hasta suspender a un abogado que ejecute estas acciones, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos algo ahí que es lo sagrado, que se llama cobro de honorarios. Bueno, obviamente todos los profesionales del derecho pueden reclamar, ¿no? Pueden reclamar a sus clientes el pago de esos honorarios. A eso es lo que se refiere este punto. Habla unas reglas básicas, pero es específicamente eso, que el pago de los honorarios es necesario, ¿no? Para eso usted trabaja. Y bueno, finalmente sí, finalmente tenemos en esto de la parte del proceso civil y análogo lo que es la asistencia jurídica gratuita. ¿Qué es esto? Bueno, la asistencia jurídica gratuita es la obligación que tiene el Poder Judicial, la institución judicial, de ofrecer a las partes que no puedan pagar un abogado de oficio. Entonces, cuando vimos la estructura del Poder Judicial, veíamos, ¿no?, que existe esa institución que se llama Defensa Pública, que realizan una labor, pues, excepcional para mi criterio, porque son tan pocos defensores públicos en el país y en cada dependencia, y se la rifan, como decimos nosotros, ¿verdad?, en el albur popular, porque con pocos recursos ellos logran pues apoyar a toda la gente que les requiere, ¿verdad? Entonces hay necesidad de defensores públicos, así como hay necesidad de fiscales, de jueces,
y demás personal auxiliar en los tribunales, ¿verdad? Pero la persona del defensor público, pues está para eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Hay una serie de requisitos. No es que usted va a llegar al juzgado y decir, fíjese que yo no puedo pagar un abogado, ¿verdad? Solo porque usted lo diga no es así. Hay que hacer o hay que llenar una serie de requisitos que están enmarcados en este artículo 92, ¿verdad? Bueno, básicamente es que la persona pues tenga interés legítimo en el proceso, ¿verdad? Que se haga una investigación de la situación de pobreza y necesidad que pueda tener la persona, ¿verdad? Que no tenga patrimonio suficiente, no necesariamente que esté en una situación de miseria, ¿verdad? Se le puede dar asistencia jurídica gratuita a una persona que tenga empleo, ¿verdad? Se le puede dar. Pero si esta persona, por ejemplo, es una persona que gana salario mínimo y tiene personas bajo su dependencia, y tener que pagar un abogado va a representar pues un grave menoscabo para su bolsillo, ¿no? Entonces, ese puede ser considerado un requisito para nombrarle un defensor público. Entonces, básicamente redunda en eso, ¿no? En el aspecto patrimonial y económico y la necesidad que tenga la persona. ¿Qué contiene el beneficio? ¿Qué contiene el beneficio de asistencia jurídica gratuita? Pues el asesoramiento, ¿no? El abogado de la defensa le va a asesorar a la parte, como cualquier otro abogado privado, en todas las consultas. Y todas las consultas van a ser gratis, ¿verdad? Por eso se llama gratuito, asistencia jurídica gratuita. El defensor público no le va a cobrar un lempira a la gente. Cuando mucho le puede pedir algo para, no sé, para transportar a un receptor, para que vaya a hacer un emplazamiento, una citación, que va a ser únicamente tal vez la tarifa del taxi, ¿no? Eso, de ahí no es más, ¿verdad? Además, pues también puede pedir la asistencia de peritos. El contenido de la asistencia jurídica gratuita también contiene esto, ¿verdad? Que peritos de tanto de las entidades del Poder Judicial como de otras entidades públicas puedan intervenir en el proceso gratis. Un perito, por ejemplo, para que determine la paternidad de un menor, pues a través del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene en medicina forense, ¿verdad? Este sistema. Entonces, eso comprende también parte, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una prueba de ADN para paternidad en el mercado? Pues anda entre 300 a 500 dólares, ¿verdad? Pero con asistencia jurídica gratuita, la gente se evita este pago y lo hace, ¿verdad? A través del Ministerio Público. Lleva su tiempo, sí, pero puede acceder la gente, ¿no? Y por último, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es eso, que comparezca ante el juzgado, que manifieste y que reúna los requisitos, ¿verdad? Y todos esos requisitos, pues ese procedimiento está detallado en el artículo 94. Lo que va a hacer es presentar una solicitud de asistencia jurídica. Y lo que va a corresponder es que después de que se presenta la solicitud, el juzgado va a emitir un auto donde le declara con lugar la asistencia jurídica y le nombra de oficio un abogado de la defensa, ¿verdad? El mismo juez lo hace. El mismo juez nombra al abogado de la defensa. Si no hubieran defensa pública, pues puede nombrar un abogado de los demás que se encuentren en el ejercicio privado. Y eso pues entra como casos pro bono para los abogados privados, ¿verdad? Bueno, luego tenemos lo que son los sujetos procesales en materia penal. ¿Hay alguna duda con lo que hemos hablado en materia civil? Con todo esto de la asociación procesal, la postulación procesal, la asistencia jurídica. Abogado, ¿puedo hacerle una consulta referente a algo así? Dígame totalmente. ¿Qué es presunción legal de nacimiento? Presunción legal de nacimiento, ok. Esa es una, digamos así, una suposición de que tiene una existencia legal alguien, ¿verdad? Podríamos decir que una presunción legal se da cuando hay una persona que estaba por nacer y no se sabe su paradero, vaya, si la madre, por ejemplo, se pudo haber extraviado, etcétera,
Entonces se presume por el tiempo que legalmente ha nacido un menor, ¿verdad? Entonces, de ahí se puede derivar eso, ¿verdad? ¿En dónde encontró usted ese concepto? No, es que es una clase que me dejaron un caso y quería saber qué, porque no entendía muy bien qué era presunción legal. Sí, presunción viene de ese término, de presumir, El, ca- de anteponer el una. caso el caso es sobre una demanda de reconocimiento forzoso. Ujú. Entonces, la pregunta ahí en ese caso es si el demandado puede asumir presunción legal de nacimiento Ujú. Sí, sí. y alegar. Sí, la presunción legal podría ser entonces en ese caso de que de que el demandado, que obviamente se supone que es el padre, entonces presuma de que ese menor que nació es suyo o no. ¿Ya? Entonces es lo que tiene que determinarse. ¿Ya? Ajá. Ujú. Pero ¿qué pasaría si la madre no está dispuesta a hacerle una prueba científica como ADN? Porque la religión no lo permite o algo así. Caso bueno ese, ¿eh? Sí, hay hay otros medios. No solo la prueba de ADN es absoluta para determinar la paternidad. A mí me ha tocado conocer un caso parecido a eso. No porque la madre se negaba, sino porque en este caso el padre se negaba, ¿verdad? Sí, no, en Eh, este ujú. igual el padre se niega. Sí, el padre se negaba. Bueno, pero siempre declaramos la paternidad por otros medios de prueba. Entonces, siempre que hayan otros medios de prueba que Sí, sí. le orienten a eso, pues entonces el juez puede resolver con lugar, ¿verdad? La demanda. Ujú. Entonces, Ok. sí, nosotros incluso fuimos a una cámara de Gesell con eso. Muy bueno. Pero Muchas gracias. es duro, sí, es duro esos casos así, a la orden, Luis. Bueno, si no hay más dudas con la materia civil, vamos a avanzar lo que podamos en la materia penal y mañana terminaríamos. Pero básicamente, pues las cuestiones de reglas vienen a ser casi las mismas. Lo único que vamos a encontrar aquí son otras figuras dentro de las partes. Y aquí tenemos pues al Ministerio Público. En el caso de las otras materias, el Ministerio Público pues va a figurar siempre como un tercero. Les decía que está velando por los intereses superiores de las personas, del Estado y del proceso. Pero aquí en el proceso penal tiene un papel pues más protagónico, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque a él le corresponde, al Ministerio Público le corresponde, ¿verdad? Investigar todos los hechos delictivos, ¿verdad? Investigar los hechos punibles y promover la acción penal, es decir, impulsar la acción penal, así como el demandante impulsa la acción en los procesos civiles, laborales, etcétera, administrativos, mercantiles, los que ya hablemos. El Ministerio Público es el que impulsa la acción en materia penal. Él hace las veces del demandante, perdón. Entonces, y aparte tiene que investigar. Entonces, de ahí viene la primera etapa del proceso en materia penal, que es la etapa de investigación o etapa preparatoria, que le corresponde a ellos. Por eso, bueno, el Ministerio Público tiene una agencia de investigación, una agencia técnica de investigación criminal, la famosa ATIC, ¿verdad? Porque se encarga de esto. Tenemos también en Honduras pues lo que se llama la Dirección Policial de Investigación, que es dependiente de la Secretaría de Seguridad, ¿verdad? Pero la ATIC pues es una dependencia que está íntimamente dentro del Ministerio Público. Sí, y bueno, eso les decía. De ahí, ¿qué más? Que obviamente que sin perjuicio de la legitimación que tenga la Procuraduría General de la República, en los casos que la ley así lo establezca, porque en algunos casos penales vamos a ver la representación de la Procuraduría de la República. ¿Cuándo? Cuando se trate de delitos contra el Estado. Delitos como, por ejemplo, la aportación ilegal de armas. ¿Ya? Cuando usted lo detienen en posesión de un arma que tal vez es de reglamento, pero no tiene documento, pues entonces usted va a tener que pagar una multa, aparte de la sanción penal. Y esa multa, el que la determina es la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Entonces intervienen estos dos.
Entonces, pero por naturaleza y en esencia, el Ministerio Público es el que lleva la batuta en los procesos penales. Abogado, ¿Sí? y esas armas que quitan, ¿qué las hacen? Esas quedan en depósito y mandan, bueno, se quedan en el depósito de la Secretaría de Seguridad, no se acuerdo, no sé si vieron ustedes una noticia que se perdieron 700 fusiles de AK-47 y R-15 hace unos años. Sí, porque estaba... Sí, parece que habían aparecido la policía y apareció y criminales andaban con ciertas armas del Estado. Bueno, eso. De ahí eso, podemos sacar otras conclusiones de ámbito social, ¿no? Político, social. Los carros sí los están dando, ¿verdad? Los vehículos, sí, los vehículos se pueden recuperar, ¿verdad? Porque normalmente los vehículos, pues, son pues se derivan tal vez de un robo, ¿verdad? O ese tipo de cosas. O porque dentro del vehículo, o en el vehículo se utilizó como un medio de transporte para la ejecución de un acto delictivo. Entonces, sí se pueden restituir, ¿verdad? Porque por lo general un vehículo va a tener toda su documentación, ¿verdad? Entonces el propietario lo puede reclamar después de un proceso, pues un trámite básicamente administrativo dentro del Ministerio Público, pero es el Ministerio Público el que retiene esto. Ahora, hay muchos casos que, por ejemplo, vamos a ver vehículos en descomposición, ¿verdad? Ya completamente inservibles, porque la gente nunca los va a reclamar. O el Ministerio Público, pues lo retiene mucho. ¿Quién fue? Edward, creo que me comentó un caso, ¿no? Algo parecido. Sí. Sí, entonces, bueno, eso es lo que pasa. El problema ese es que estaba nuevo el carro, entonces había que no querían andarle. tener. Había que Sí, porque sí. es que el problema que lo querían utilizar ellos. No, lo tenían en la puesta de Gracias y esa puesta está de los carros los tenían a la orilla del pavimento. Sí, sí. Y se supone que le roban las cosas. ¿En Villamí esta vez o no? Ellos quitaron eso. Sí, ya quitaron. Sí, ya lo quitaron ya. Sí, sí. Bueno, entonces, pues ahí nos metimos un poquito comercial, ¿verdad? Y se me acabó el tiempo. Entonces, solo termino con estos 3 puntos. El fiscal debe ser objetivo, por favor. Si a ustedes les interesa el Ministerio Público y les gusta la carrera fiscal, llévense en su mente y su corazón el artículo 93 del Código Procesal Penal, que habla de la objetividad. ¿Sí? Una pregunta para eso de ser fiscal, ¿qué requisitos son? Mañana la puedo responder, ¿sí? Porque ya el tiempo se me va a agotar, ¿sí? ¿Está bien? Con todo gusto, con todo gusto se la doy mañana. Listo. Además, bueno, si el fiscal, por ejemplo, en abuso de su poder, comete una ilegalidad, pues entonces le vendrá una responsabilidad también, ¿verdad? Y puede haber una excusa y alguna recusación. ¿Se acuerdan que veíamos la recusación? Y se los puse en el caso práctico también. Puede haber excusa y recusación de fiscales cuando el fiscal tenga algún tipo de vínculo o por consanguinidad, por amistad o por enemistad con cualquiera de las partes involucradas, con el juez, con un perito, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta respecto a lo de la recusación o no? Sí, claro. Dígame. Bueno, yo estuve leyendo ayer y decía que la recusación era por parte de los jueces y de los magistrados, ¿verdad? Pero más adelante creo que decía de las partes. ¿De las partes se refiere a los abogados o a las personas que están en el proceso? A todos los que puedan estar involucrados en el proceso, ¿verdad? A los demandantes, demandados, a los abogados, a los fiscales, a los peritos, ¿verdad? Que de hecho el caso que yo les puse ayer práctico era sobre un perito, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, gracias. Entonces, todos los involucrados, no, claro que sí. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí y mañana vamos a continuar y a procurar finalizar esta parte. Entonces, si tienen algunas dudas, por favor, háganlas por escrito y me las pueden hacer mañana o me las hacen en el WhatsApp sin ningún problema y con gusto les respondo. ¿Ok? Ok, abogado. Muy bien, bueno, que estén bien, ¿eh? Gracias, abogado, por todo.